Por ejemplo, la red primaria, en la imagen de la izquierda, corresponde pues justamente a un circuito de fase independiente. Las configuraciones pueden ser de distintas formas, ¿no? Desde horizontales, verticales, pueden ser simétricas o asimétricas, ¿no? Las más típicas en zonas urbanas, pues son las que tienen esta ménsula, se podría decir, ¿no? Por tema de distancia de seguridad hacia las viviendas. Y bueno, estas ménsulas pueden ser de distintos materiales, concreto, perfiles metálicos, de madera, entre otros. Entonces, básicamente esa es la configuración de una red típica en media tensión. Y se suele también utilizar las mismas estructuras, en este caso hablamos de los postes, en los cuales también va también montado el circuito o la red de baja tensión. El conductor típico utilizado son los conductores autoportantes o preensamblados. La distancia entre vanos típicas puede variar dependiendo del tipo de red o tipo de localidad, ¿no? Si hablamos de zonas urbanas, hablamos de entre 30 y 40 metros. Y en zonas rurales, básicamente, pueden ser un poco mayores, ¿no? Entonces, esta es básicamente la instalación típica de una red primaria. Hablamos de modelos de redes o circuitos aéreos. Ahora, aquí hay otro tipo de instalación, en el cual se conoce como sistema compacto o semi-aislado, ¿no? Es parecido a un autoportante, se podría decir, ¿no? ¿Por qué? Porque en este caso los circuitos de fases también van, mejor dicho, va un cable guía en la parte superior y tenemos los circuitos de fase, ¿no? Y bueno, en este caso utilizan unos separadores. Y hablamos de cables aislados, el cual también pues tiene bastantes beneficios al utilizar, ¿no? Pues estos son los típicos, al menos en redes primarias y redes secundarias para modelos aéreos. Pero también tenemos las redes subterráneas, ¿no? Ahora, ¿cuáles son los aspectos típicos de los diseños de redes eléctricas de distribución? Básicamente vemos los planos de lotización, ¿no? El plano de lotización, plano de lotización o plano catastral. Estos se pueden trabajar bajo diferentes formatos. El más típico es que lo trabajen con una herramienta CAD, como es el AutoCAD, en el cual tenemos ahí todos los dibujos plasmados en estos planos, ¿no? En el cual, para el caso del DirectCAD, si uno quiere cargar esta información o estos planos al software, lo tienen que hacer o tienen que generar un archivo en formato de XF. ¿Ok? Entonces, ahora, cuando utilizamos este tipo de formatos, pues cuando se requieren pues bastante detalles, ¿no? Como son las viviendas, ¿no? Las vías públicas o los anchos de las vías públicas, los cortes de cruces, ¿no? O quizás la acera, ¿no? Entonces, en esos casos, por ejemplo, utilizamos este formato. Pero de hecho se puede utilizar en cualquier formato, así sea urbano o rural. Ahora tenemos los circuitos, los diseños de los circuitos en baja tensión y media tensión, bajo las diferentes configuraciones, por ejemplo, como lo vimos en las imágenes anteriores. Cálculos, ¿qué vemos? Cálculos, principalmente con este software, lo que vamos a ver son cálculos eléctricos, ¿ok? Cálculos eléctricos, y el principal cálculo es el de caída de tensión, ¿no? Al final vamos a tener que obtener una tabla o un reporte de caída de tensión para todos los nodos o los circuitos. Cálculos mecánicos, también se tiene que desarrollar lo que son los cálculos mecánicos, pero este tema se complementa con el software del ETCAD, que ustedes ya lo vieron el día lunes, ¿no? En este caso, un proyecto ya total, se podría decir, ¿no? Donde yo tengo que ver tanto el aspecto eléctrico, el aspecto mecánico. En este caso se complementan tanto el DIREC como el del ETCAD. Y finalmente obtenemos los reportes, ¿no? Reportes de los cálculos, planillas de estructuras o lo que son el resumen general de materiales, ¿no? Y con este resumen general de materiales obtengo lo que son los metrados, ¿no? En este caso, para el DirectCAD todavía no llegamos hasta ese nivel, lo que son los metrados, ¿no? Pero sí tenemos ya una planilla de estructuras y el resumen general de materiales, ¿no? Que es justamente lo que se utiliza para obtener lo que son los metrados. Y además, otro tipo de salida que necesitamos son los planos, la exportación de los planos finales. Hablamos de los planos de las redes de baja tensión y media tensión.
En este caso, pues, en el software vamos a ver diferentes formatos o modos de exportación de planos, ¿no? Solamente circuitos de baja tensión, de media tensión, o pueden ser ambos, ¿no? En un solo plano. Podemos considerar láminas de corte ya con unos formatos predefinidos, con cajetines y demás datos, ¿no? Pues todo eso lo vamos a ver en el software, ¿no? Ustedes lo pueden ver en el software, bajo los diferentes formatos. Entonces, estos son los aspectos típicos que normalmente vemos en lo que es cuando hacemos modelamiento o diseño de redes eléctricas de distribución. Ahora, en el caso del Direct, vemos en el caso de los aspectos normativos, se puede decir, ¿no? Aspectos normativos, cada país, incluso en un mismo país se manejan diferentes normativas, porque hablamos de las concesionarias o distribuidores o operadores eléctricos, como se conoce en cada país, manejan sus propias, se podría decir, normativas. Siempre hay una normativa base para cada país, pero algunos ya adecúan esa normativa y utilizan sus propias códigos, por ejemplo, para nombrar a sus estructuras. La simbología se puede adaptar, pero bueno, se puede también configurar. Y los aspectos para los cálculos, ¿no? Más que todo los cálculos eléctricos. Pues, eso se puede, por ejemplo, configurar en el DirectCAD, ¿no? Ya que maneja una base de datos de tanto de elementos, y también se pueden definir configuraciones de cálculos ya predefinidas, ¿no? En el cual yo puedo crear una configuración personalizada de acuerdo a la normativa que yo voy a aplicar. Entonces, como hablamos de base de datos, obviamente que justamente para modelar una red, ¿no? Una red de distribución, hablamos de qué? De estructuras. La estructura, en este caso, está conformada como el poste, ¿no? El poste básicamente es el soporte en el cual va montado todos estos elementos. Tenemos los conductores. Necesitamos una base de datos de conductores, dependiendo del tipo de circuito. Necesitamos una base de datos de luminarias o lámparas. Este soporte, ¿no? Y los diferentes elementos que tiene, ¿no? Principalmente son, pues, estructuras, ¿no? El armado o el cabezal, que en este caso es la configuración, el soporte, los conductores. En el caso del LIRI también trabajamos con las subestaciones, ¿no? Subestaciones o modelos de transformadores, donde defines la configuración eléctrica o el tipo de conexión, tanto en el lado de alta, o mejor dicho, en el lado primario y en el lado secundario. Entonces, esto es lo que se maneja en las bases de datos en el programa. Y se pueden crear configuraciones personalizadas, ya sea por normativa, país, empresa eléctrica o cualquier criterio que usted crea conveniente. Al igual que en el DLTCAD, ya se tiene también base de datos predefinidas, o sea, cuando yo instalo el software, ya por defecto me descarga ya unas galerías que ya están cargadas, ¿no? Y bueno, en este caso son predefinidas, ¿no? Tanto para normativas de países como el caso de Perú, Colombia, Ecuador, Brasil, Bolivia, Chile, ¿no? Entre otros. Ya se tiene una base de datos predefinida, ¿no? En la cual me puede servir, pues, como guía, porque al final uno siempre tiene que revisar la información que va a utilizar en su modelamiento. Probablemente para hacer un modelamiento de una red, puedo utilizar la estructura base que me puede recomendar la norma general, pero al final para mi proyecto yo necesito, por ejemplo, utilizar quizás ménsulas de mayor longitud, ¿no? O, o acondicionar a la estructura para otras configuraciones, ¿no? O modelar circuitos aparte de circuitos de fase con cables de comunicación, ¿no? Entonces ya uno va haciendo ciertas configuraciones o editando a los modelos de los armados, ¿no? Entonces eso también permite en este caso el software, ¿no? Eh, Continuando con lo que es los niveles o las configuraciones, las normativas, cada país también maneja lo que son los niveles de tensión. Estos niveles de tensión, tanto para las redes primarias y secundarias, pueden variar, ¿no? Por ejemplo, en el caso Perú, media tensión, los niveles típicos o los niveles de tensión normados son, pues, en 22.9, 13.8 trifásico, o pues en 10 kilovolts, ¿no? Y en el caso de las redes de baja tensión, típico es 380-220 conexión trifásica y 440-220, ¿no? Monofásico, fase-fase o fase neutra. En el caso de Ecuador, por ejemplo, tenemos
desde 6, 13, 22, 34.5 kilovolts para el caso de las redes primarias, y vean que en el caso de las redes secundarias trabajan con un nivel de tensión, se podría decir, menor que en el caso de Perú, ¿no? Porque en el caso de Perú es 220 monofásico, en cambio ahí en Ecuador es 120 monofásico, ¿no? 120, 240, 120, ¿no? Monofásico fase-fase o fase neutra. Y esto también tiene que ver también con el tipo de modelamiento de las redes, ¿no? En el caso peruano, por ejemplo, como la tensión es 220 monofásico, nuestras redes en las redes secundarias suelen ser de una longitud considerable, ¿no? Con respecto a las redes de media tensión. En el caso cuando es 120 monofásico, ya las redes no son tan extensas, ¿no? Por el tema de la caída de tensión, ¿no? Y así vamos a ver pues los diferentes niveles de tensión de los diferentes países. En el caso de los niveles de tensión también se puede configurar, ¿no? Para el nivel de tensión con el cual se vaya a trabajar. Todo es editable, ¿no? Se puede crear una tabla o una base de datos de configuraciones personalizadas de acuerdo al requerimiento. Otro aspecto que vemos en el tema de las normativas son las simbologías gráficas, ¿no? Más que todo, vamos a ver que en el caso del DirectCAD manejamos o hacemos el modelamiento desde una vista en planta, ¿no? Su entorno de trabajo básicamente es en vista en planta, ¿no? Y tenemos que definir justamente las simbologías gráficas de todos los elementos, ¿no? Vamos a ver símbolos para el caso de los postes o soportes, del transformador, de las acometidas, de las luminarias, de los tensores, templetes, riendas, puestas a tierra, ¿no? Entonces, básicamente se tiene que definir una configuración para los símbolos gráficos de estos elementos. Y uno también lo puede configurar para que se adapte a su normativa, ¿no? Tanto para elementos existentes y elementos proyectados. Entonces, hablábamos justamente de los circuitos bajo un cierto modelo. Por ejemplo, cuando hablamos de redes predominantemente en baja tensión, es en el caso peruano, ¿no? Porque justamente también está relacionado con el nivel de tensión. Como estábamos mencionando que era 220 en el caso de una sola fase, o fase neutro. Entonces, nuestras redes normalmente son de una longitud considerable con respecto a la de media tensión. Entonces, básicamente vamos a ver circuitos de baja tensión, ¿no? A diferencia del modelo americano, que es básicamente predominantemente de media tensión. Entonces, en esta imagen, ¿qué se puede observar, no? La estructura, un transformador monofásico, bueno, la red es trifásica, ¿no? Pero ahí tiene un transformador monofásico de acuerdo a la carga, y este transformador pues alimenta las cargas que están ahí cercanas a esta estructura, ¿no? Vamos a la siguiente estructura de igual forma, ¿no? Prácticamente en cada estructura hay un transformador. Entonces, las redes secundarias, por longitud, van a ser mucho menores con respecto a las líneas o al recorrido de los circuitos de la red primaria, ¿no? Prácticamente vamos a tener un recorrido extenso de la red primaria. Entonces, esos son los dos modelos, ¿no? El modelo europeo y el modelo americano. Ahora, estas redes pueden ser del tipo urbano o tipo rural. Entonces, justamente en la parte inicial estábamos mencionando de lo que es los planos de lotización, ¿no? Normalmente cuando trabajamos en zonas urbanas, solemos trabajar con planos en formatos DXF, o bueno, el formato por defecto del AutoCAD es DWG, pero hay que convertirlo a DXF para el caso del DirectCAD para que pueda cargar esta información. Este es en el caso de las redes urbanas, ¿no? ¿Por qué? Porque se requiere justamente de varios detalles, ¿no? De los lotes o las viviendas, las manzanas, el corte de vías, la longitud de la acera, en tal caso, ¿no? O también se puede tener en ese mismo plano quizás alguna referencia de los circuitos o el punto de alimentación, ¿no? De cuál me sirve de marca para justamente modelar e insertar estos elementos ya propiamente haciendo el modelamiento de las redes con el DirectCAD. En el caso de zonas rurales, de hecho, se puede trabajar en cualquier formato, ¿no? Así sea urbano, rural, en formato de XF, que es lo más común, pero en el caso de redes urbanas se puede, en redes rurales, además podemos utilizar archivos en formato Excel, en el cual básicamente lo que se requiere es la coordenada de la ubicación del punto de suministro, ¿no? De cada vivienda. Entonces, con esa coordenada puedo manejar un formato Excel y lo puedo cargar
al DirectCAD, ¿no? Y el DirectCAD pues me va a plasmar, en este caso me va a proponer un plano de lotización bajo unas cargas o unos dibujos de cargas preestablecidas con respecto a la ubicación o las coordenadas de esta ubicación de las cargas. Entonces se puede hacer también de esa forma, ¿no? En lo cual, en este caso, se utiliza este formato. ¿Por qué? Porque no se requiere mucho detalle tanto de los lotes, ¿no? Más que todo de la ubicación del punto de suministro. O también se puede trabajar en formato KML, ¿no? En el cual puedo hacer, si es que tengo esa información de los trazos en Google Earth, también lo puedo exportar, o mejor dicho, cargar al DirectCAD bajo el formato del Google Earth, en este caso en KML. Pero estos dos aplicarían para el caso de redes rurales, ¿no? Porque no necesito de una información tanto a detalle, ¿no? Ahora, ¿cuáles son los principales elementos que se requiere para iniciar un diseño de red eléctrica con el DirectCAD? Justamente estábamos hablando de las estructuras, que es un elemento típico. Para los modelamientos o los modelos de estructuras bajo las normativas que vayamos a utilizar, esto la podemos cargar al DirectCAD, tanto para redes primarias y redes secundarias. Los tipos de conductores o el tipo de circuito, ¿no? Pueden ser de fase independiente, pueden ser de tipo preensamblado autoportante, circuitos que utilicen semi-aislados, ¿no? Los circuitos semi-aislados o compactos. En este caso se modela un solo tipo de cable para el cable de circuito de fase y el portante, ¿no? Y lo que son las redes, los conductores aislados para el caso de las redes subterráneas, ¿no? Entonces el DirectCAD también maneja una base de datos para el caso de los conductores, ¿no? Las subestaciones, en este caso la subestación está relacionada con el transformador, ¿no? Obviamente. Hablamos de subestaciones tipo aérea, pueden ser en monoposte, biposte, pueden ser, vean que en la subestación está montado el transformador, ¿no? Entonces, como conexión, yo manejo una base de datos del transformador en la cual defino el tipo de conexión, tanto en el lado primario y secundario, si es monofásico o trifásico. Pero propiamente en la instalación también se define un armado, ¿no? O la instalación en la cual vamos a montar el armado. Si es tipo aéreo, lleva dos postes o un solo poste, o pueden ser del tipo compacto, ¿no? Compacto, pedestal o bóveda, ¿no? Más que todo en el caso de redes subterráneas. En este caso esto se maneja como un símbolo gráfico, ¿no? Y bueno, ya una vez teniendo todas estas consideraciones, tanto de los planos de lotización, la base de datos de los elementos y la normativa que yo voy a aplicar, en este caso las consideraciones, ya puedo empezar a hacer mi proyecto utilizando el DirectCAD, ¿no? Entonces, por ejemplo, si vamos aquí al software, ¿no? Este es el programa, el DirectCAD, y estábamos hablando de una base de datos de elementos, ¿no? Justamente en esta parte, en el menú base de datos generales, es donde se carga toda la información con respecto a la base de datos de elementos, desde estructuras, media tensión y baja tensión. Vean que yo puedo configurar o personalizar mis tablas de acuerdo a la normativa que yo quiero aplicar o necesito utilizar. Por ejemplo, aquí por defecto me está mostrando la norma de GER, y en la norma de GER pues tiene esta lista de armados ya predefinidos para las diferentes configuraciones y modelos. ¿Okay? Para el caso de las redes primarias y en el caso de las redes secundarias de igual forma, ¿no? Estructuras de alineamiento, cambio de sección, fines de línea, cambio de dirección, entre otros, ¿no? Yo puedo editar cualquier elemento que está cargado en la base de datos, puedo modificar su configuración, incluso puedo modificar las longitudes, ¿no? De estos puntos de amarre o la separación entre fase y fase. O puedo personalizar y cargar mi propia base de datos. Por ejemplo, si vamos aquí a abrir archivo o abrir otra tabla, aquí donde uno puede verificar las distintas normativas que ya se tienen por defecto, ¿no? En caso de ANDE aplica, por ejemplo, para el caso de Paraguay, CELPA, CEMAR en el caso de Brasil, ¿no? Cerro Verde es una minera aquí en Perú, la CFE en el caso de México,
CG, Chilquinta en el caso de Chile, ¿no? Y así vamos a encontrar diferentes normativas, ¿no? CNS, Codensa, caso de Colombia, el CRE, el caso de Bolivia. Vamos a encontrar diferentes normativas. Vamos a ver, por ejemplo, una norma. Vean que si yo abro otra tabla, me muestra otras listas con sus propios códigos y las geometrías. Las geometrías pueden tener cierta similitud, ¿no? Pero bueno, las configuraciones son lo que valdrían, en este caso, tanto la geometría y las características de operación. ¿Ok? Entonces, estas son las bases de datos, por ejemplo, ya predefinidas para el caso de estructuras. De igual forma, en el caso de soportes, ustedes van a encontrar postes por el tipo de material, postes de concreto, de madera, fibra de vidrio. Pues ya hay una base de datos ya predefinida, ¿no? En la cual yo puedo modificar estos parámetros o en tal caso puedo crear nuevos elementos. Y en esta tabla, por ejemplo, maneja lo que es la simbología gráfica, ¿no? Y por cada poste yo puedo definir un símbolo gráfico. Y son los símbolos con los cuales se van a plasmar en los planos que yo vaya a exportar. Este es el caso de la base de datos de soportes, conductores, tanto para redes aéreas, redes subterráneas, ¿no? De igual forma. Características eléctricas, principalmente se requieren las características eléctricas, ya que el software se enfoca más en los cálculos eléctricos, ¿no? Pero bueno, uno puede también cargar información de bueno, características eléctricas y las características mecánicas. ¿Por qué? Porque al final, si yo hago un modelamiento de las redes primarias, puedo generar un archivo DLT en el cual lo puedo abrir con el LTCAD y complementar mis cálculos, ¿no? Entonces, estas son las bases de datos de los elementos, ¿no? Transformadores, entre otros. Y aquí en el menú de datos proyecto lo que básicamente selecciona es la configuración, ¿no? Y una configuración, por ejemplo, está asociada a las bases de datos que yo he creado, ¿no? Entonces, un ejemplo, vamos a cargar aquí por el plano de la utilización típica, que puede ser en formato de XF, que es lo que estábamos ahí mostrando, ¿no? Formato de XF, tengo todos los trazos de las viviendas, cortes de vías, las eras y las diferentes cargas que yo voy a tener en consideración cuando hago modelamiento de la línea. Ahora, normalmente cuando se trabaja con este formato, lo que se recomienda es que básicamente los elementos que se utilicen para este dibujo sean elementos simples, ¿no? Básicamente es que no reconoce, en tal caso en el DirectCAD no te va a reconocer bloques, ¿no? Yo puedo generar mi archivo de XF, pero estos elementos definidos como bloques no se van a dibujar en el DirectCAD, ¿no? Por eso que antes de generar el archivo de XF simplemente hay que generar o explotarlo, se podría decir, ¿no? Un comando explode para volver elemento simple, ¿no? Y bueno, uno va aquí a utilizar guardar como y simplemente cambia el formato, ¿no? A DXF. ¿Ok? Vamos a cerrar este archivo y si yo cargo este plano, por ejemplo, voy a cargar aquí mapas de lotización y puedo ir cargando cualquier plano. Ahí tengo ese plano que habíamos mostrado. Pues y aquí ya estamos en el entorno del DirectCAD con el plano de lotización cargada y en este caso había seleccionado la normativa de GER, ¿no? Si yo, por ejemplo, quiero hacer un modelamiento eh, de una red, en el caso de Colombia, por ejemplo, en el cual utilizan la norma, por ejemplo, Tolima, ¿no? Simplemente selecciono mi norma y cargo el plano de utilización, ¿no? Y ahora, en este caso, ahora puedo hacer un modelamiento utilizando la normativa de Colombia, ¿no? ¿Por qué? Porque sus bases de datos o esta normativa, que es una configuración que está asociada a las bases de datos de Tolima, simplemente me va a cargar toda la información de esa norma, ¿no? Con sus propios códigos y sus propias configuraciones. Entonces, de esta forma se manejan lo que son las bases de datos y los archivos de configuración, ¿no? Dependiendo de dónde es que voy a hacer el modelamiento, ¿no? ¿Para quién o dónde es que voy a hacer el modelamiento de la red? ¿Ok?
A ver, hay una consulta, me dicen, ¿cómo se usa el DirectCAD con el Camrel? Ya, el Camrel es un software de cálculos, básicamente, son módulos de cálculos, ¿no? O sea, eh, en el Camrel, bueno, eso lo van a ver en la charla del día viernes, pero aquí les puedo ir adelantando, ¿no? Básicamente son módulos de cálculos, principalmente cálculo de prestaciones, en la cual te va a determinar los límites, ¿no? Tanto de vano viento, vano peso y vano horizontal máximo, de tal forma que cuando yo hago modelamiento de una línea, simplemente no debo superar esos valores, ¿no? Esa es una forma de modelar una línea, ¿no? Básicamente preliminarmente hago mis cálculos en el Camrel, determino mi tabla de prestaciones y con eso hago ya la distribución de estructura de tal forma que no debo superar esos valores, ¿no? Y ese es el cálculo justificativo de cálculo mecánico de estructura, ¿no? O las prestaciones mecánicas, se puede decir. En el caso del DLTCAD, como habrán visto, se puede evaluar de dos formas, ¿no? ¿Por qué? Porque yo puedo calcular las prestaciones, definir los valores límites por tipo de estructura, y cuando hago la distribución simplemente no debo superar esos valores. Y en este caso me voy guiando de las alarmas gráficas. O la otra forma de modelar, ya sin tener que utilizar el Cambrel, ¿no? Voy a suponer que no tengo el Cambrel, ¿no? No tengo una hoja de Excel en la cual yo no pueda calcular o no puedo calcular estos valores límites. Simplemente defino mi geometría en la base de datos del DLTCAD, hago mi distribución y entran al módulo de cálculo mecánico de estructuras, ¿no? Y el software mismo hace el cálculo bajo las geometrías y el tipo de postes que han utilizado, ¿no? Entonces, son dos formas de evaluar, en este caso, o modelar una línea, dependiendo de las herramientas que uno tenga, ¿no? Ok. A ver, ¿se puede hacer un ejemplo con coordenadas X y Y, que son las que dan el GPS? Claro, sí, lo vamos a ver, pero vamos a primero a mostrar este primer ejemplo en formato de XF. Eh, entonces, el modelamiento se puede hacer empezando los circuitos de baja tensión o los de media tensión. O sea, es el mismo plano que yo he cargado, pero en este caso están diferenciados por capas, ¿no? La capa de baja tensión o la de media tensión, propiamente para hacer los circuitos correspondientes. Entonces, si fuese en el caso de media tensión, acá lo que puedo hacer es definir las configuraciones. Hablábamos de los aspectos normativos, ¿no? Por ejemplo, los tipos de cargas. Puedo definir diferentes tipos de demandas para casos de servicio doméstico. Y por cada servicio doméstico puedo definir un tipo de color. Cargas especiales, el modelamiento de la distribución de alumbrados públicos, ¿no? Pueden ser en un mismo circuito o en un circuito independiente. Vean que yo puedo definir una configuración, ¿no? Y personalizarle para mi proyecto. Cálculos eléctricos, que el cálculo eléctrico ya sea que sea desde el punto de diseño, ¿no? En este caso en media tensión, cosa que se refleja hasta hasta la última estructura o no más alejado en el caso de las redes secundarias. Pueden utilizar el modelo de circuitos balanceados o desbalanceados. ¿Por qué? Porque normalmente cuando utilizamos la hoja de Excel, por simplicidad asumimos que las cargas están balanceadas cuando hablamos de cargas trifásicas, ¿no? Que la carga se distribuye equitativamente en cada fase y hacemos el cálculo, pues, de caída de tensión, ¿no? Es lo más fácil, lo más común, ¿no? Pero en el caso del DirectCAD tiene esos dos módulos, ¿no? Puede ser desbalanceado o balanceado. ¿Por qué? Porque cuando son cargas monofásicas, uno va distribuyendo las cargas eh, a cada fase, ¿no? Y es posible que una de las fases esté más sobrecargada y sobresaturada. Pues no, en este caso la caída de tensión no va a ser la misma, ¿no? Condiciones del proyecto, definir la temperatura, la frecuencia de la red. Estos parámetros son importantes, ¿por qué? Porque el software, para hacer el cálculo de caída de tensión, necesita la impedancia de la línea, ¿no? Trabaja con el modelo lineal, en este caso calcula lo que es la resistencia a la temperatura de diseño y la reactancia, ¿no? Y bueno, esos valores dependen de estos parámetros. Los factores de diseño, ¿no? Hablamos del factor de coincidencia o simultaneidad bajo tres tipos o tres opciones, ¿no? Un valor fijo que aplica independientemente del número de cargas, según el número de abonados. O sea, un transformador, por ejemplo, puede alimentar a 30 o 40 viviendas, ¿no?
y de acuerdo al número de cargas, el software le va a asignar un factor de simultaneidad. Esta tabla también es configurable, ¿no? Yo puedo editar cualquiera de estos parámetros, yo lo puedo configurar. Entonces, puedo utilizar según variable el número de abonados o por el tipo de demanda, ¿no? En este caso aquí hemos definido 3 tipos de demanda y en cada demanda yo le puedo asignar un factor de simultaneidad. Entonces son 3 opciones que el software te da, ¿no? Para el caso del servicio doméstico y define también para cargas especiales y alumbrado público. Lo que son los cálculos también necesitamos los factores de potencia. Entonces va a depender también del tipo de carga. Y lo que es caída de tensión, nosotros fijamos los límites, ¿no? ¿Cuál es la caída de tensión máxima permitida, ¿no? Por normativa, ¿no? Típicamente 5%, zonas urbanas, ¿no? En zonas rurales es un poquito más, ¿no? Pero ese valor ustedes ya lo pueden aquí definir, ¿no? Entonces, estas son las consideraciones que uno debe definir, ¿no? Para hacer justamente el modelamiento de las redes, ¿no? Ahora voy a hacer, por ejemplo, voy a insertar, vean que, ¿cómo es que yo inserto aquí gráficamente cualquier elemento? Previamente voy a definir una configuración por defecto, básicamente, se podría decir que son los elementos más típicos, ¿no? Definir el circuito de fase, el tipo de estructura, el tipo de conductor para las acometidas, si voy a utilizar cajas borneras, ¿no? O las cajas de conexión, qué tipo de luminaria, el tipo de pastoral, el tipo de conductor, la longitud de bajada, el tipo de demanda por defecto, el transformador, si es un transformador monofásico o trifásico, tipo de conexión. Vamos a, por ejemplo, un transformador trifásico de 40. Tipo de la subestación, en este caso la configuración del armado, sobre qué tipo de soporte, tipo de conductor y las configuraciones de las cargas, ¿no? O sea, son datos que se definen por defecto. ¿Por qué? Cuando yo quiero insertar un elemento, por ejemplo, un transformador, gráficamente, entonces me inserta el elemento que yo he definido aquí en datos por omisión, ¿no? Quiero hacer un trazado de circuitos. Una vez que tengo el transformador, puedo definir acá un circuito. Puede ser un circuito extenso. Vean que es un circuito extenso desde el nodo del transformador hasta esta esquina. Entonces, gráficamente yo puedo ir definiendo cualquier elemento, ¿no? Porque quiero insertar estructuras intermedias, defino el vano típico y me inserta las estructuras aproximadamente a ese valor. ¿Por qué? Porque no necesariamente va a ser a 40 metros, va a depender de la longitud de este tramo que yo he seleccionado. Quiero hacer derivaciones, puedo derivar de una estructura, entonces todo lo puedo hacer gráficamente. Complementar este tema de las estructuras intermedias, ¿no? Y vean que así gráficamente se puede ir modelando el circuito de la red secundaria, ¿no? Voy a hacer un circuito extenso, ¿ya? Regularmente extenso. A todo este circuito número 2, distribuyo las estructuras. Y bueno, en algunos casos sí tenemos que hacer unos ajustes con respecto a la reubicación o definir la posición sería recomendable para el caso de las estructuras, ¿no? Ponerlo, por ejemplo, en las esquinas, en los límites de propiedad, ¿no? Entre otros, ¿no? Yo voy definiendo eso con las diferentes opciones que el software me da de reubicar, ¿no? Puede ser arrastrarlo gráficamente o reubicando, ¿no? Puedo reubicar bajo diferentes condiciones. Esas son las herramientas que te da el software DirectCAD y todos básicamente es un modelamiento gráficamente, ¿no? A ver, acá hay una consulta. Escuché que hay 3 tipos de DirectCAD, ¿no? Si fuera así, cuál es el DirectCAD que está trabajando ahora mismo? Ah, ok. De hecho son 3 tipos, pero comercialmente hay 2. Una que es la versión full, ¿no? Esta es la versión full. Cuando voy aquí acerca del DirectCAD, puedo ver el tipo de instalador que he utilizado, ¿no? DirectCAD versión 2024 modo full. Puede ser
modo net, o sea, solamente conexión a internet, o modo hardkey, ¿no? En el cual se utiliza una llave física. Pero la versión full, por ejemplo, entonces está activo todas las opciones, en este caso, para modelar tanto redes aéreas y redes subterráneas. ¿Por qué? Porque hay otra que es el modo aéreo. Este es el modo full y el otro es el modo aéreo. En el modo aéreo, básicamente lo que se tiene es deshabilitado las opciones de tanto de modelamiento de redes subterráneas como las opciones de cálculos, ¿no? ¿Sí? Esa es básicamente la diferencia, ¿no? El full te hace tanto aéreo subterráneo y el modo aéreo, pues netamente aéreo, ¿no? Y el otro es el modo académico, ¿no? Para universidades se podría decir. Ok, bueno. Si se podría compartir los videos. Bueno, entiendo que estos videos normalmente una vez que se finalizan las charlas, se editan y se suben al canal de YouTube, ¿no? Y ahí cualquiera lo puede ver, ¿no? No hay necesidad de compartirlo, ¿no? Entonces, simplemente hay que esperar cuando se indique que ya los videos han sido cargados a nuestro canal y pueden ver todos los videos, ¿no? Ahí van a encontrar varios videos de diferentes eventos, charlas que se ha desarrollado. Ok, a ver, ¿se pueden modelar redes de media tensión y baja tensión subterránea? Así es, sí se puede modelar, pero con el, con el software modo full, ¿no? En este caso es el que estoy utilizando. Aquí en la parte inferior ustedes pueden observar dos textos. La parte central, les dice la capa activa, estoy modelando redes de baja tensión, es porque también aquí he seleccionado la capa de diseño en baja tensión. Y el modo de diseño es red aérea, ¿no? Claro que si yo acá la modifico a modo subterráneo, entonces yo cualquier elemento que vaya a insertar va a ser del tipo subterráneo. Pero obviamente que aquí en datos por defecto, tengo que, bueno, aquí ya por ejemplo por defecto en automático se cambia, ¿no? De configuración. Pues tengo que definir el tipo de circuito. Normalmente son los tipos de conductores, el modo de instalación para el caso de las redes subterráneas. A ver, vamos a ver acá si tengo un circuito donde ya tenga más. A ver, este circuito es el mismo. Ahí, por ejemplo, ¿no? He hecho, bueno, es un circuito, un solo transformador, no puedo utilizar más transformadores, depende de la capacidad del transformador y la cantidad de carga que yo voy a alimentar, ¿no? Eh, de hecho, aquí, por ejemplo, ustedes también pueden determinar el centro de cargas, ¿no? Ahí el software te recomienda la ubicación de referencia del transformador, dependiendo de las cargas que se vaya a alimentar y la, la topografía, se puede decir, ¿no? Por ejemplo, si yo con un transformador quiero alimentar solamente las cargas de esta zona, ¿no? Pues vamos aquí, estamos en la capa de baja tensión y seleccionar área, ¿no? Y voy definiendo estas cargas, voy seleccionando. Por ejemplo, todas estas cargas yo quiero alimentarlas con un solo transformador, ¿no? Selecciono las cargas y selecciono mostrar centro de cargas, ¿no? Y te da un centro geométrico de la ubicación de estas cargas, ¿no? Entonces te indica el software que la ubicación recomendada sería por esta zona, ¿no? Claro que obviamente que yo no lo voy a ubicar exactamente ahí, ¿no? Porque me podría indicar que es dentro de un lote o a media calle, ¿no? Básicamente es de referencia, ¿no? Puede ser en esta zona, ¿no? Si quisiera utilizar, por ejemplo, un solo transformador para todas estas cargas, voy acá, a ver, seleccionar área, todas estas cargas y mostrar centro de carga, ¿no? Te dice que es por aquí. Básicamente es de referencia, ¿no? Obviamente que también va a depender. Ahora, ¿cómo es que hace esto de aquí? ¿Por qué? Porque se recomienda eh, numerar los lotes, ¿no? Pues estos números me deciden como un código de identificación de las cargas, tanto de la ubicación y la cantidad de cargas. Y la numeración simple, entonces el software lo considera como una carga de servicio doméstico, ¿no? O, bueno, estas cargas de servicio doméstico. Si fuesen cargas especiales, también
tienen mayor injerencia, tienen mayor demanda, ¿no? Es una demanda diferente a una carga de servicio doméstico. Aquí en el mismo software también pueden hacer ese tema de numeración, ¿no? Pero lo más rápido es que yo lo haga esta numeración en el AutoCAD, ¿no? Es más fácil. Pero el software también te da opciones de agregar numeración, incluso te puede diferenciar la numeración, ¿no? Dependiendo del tipo de carga, ¿no? Si es carga especial o carga doméstica. Yo puedo asignar los números aquí en el mismo plano, ya en el DirectCAD. Entonces, por ejemplo, la idea es definir la ubicación del transformador, hacer el trazo de circuitos, ¿no? De tal forma que se cubra todos los frentes de las viviendas que se vayan a alimentar, ¿no? Distribuyan las estructuras intermedias y también hay que definir lo que son los tipos de estructuras. O sea, vamos a ocultar este tema del cálculo de la caída de tensión aquí. Estas estructuras, ¿por qué? Porque he utilizado por defecto un solo modelo, tanto en armado y soporte. Entonces, aquí es una estructura fin de línea, entonces yo tengo que designar la estructura típica, ¿no? O la estructura según su función y ubicación. Entonces, el software también lo puedes hacer de forma manual. ¿Por qué? Porque yo puedo editar una estructura y definir el tipo de circuito, no, perdón, el tipo de armado, el tipo de poste, ¿no? Eso lo puedo hacer, pero sería pues manualmente uno por uno. O lo otro es que yo haga de forma automática con la opción redefinir u optimizar la distribución, en el cual me puede aplicar para el trafo seleccionado, dependiendo de cuántos trafos se han distribuido, o que aplique a todo el proyecto. Por ejemplo, para el trafo 0, le puedo indicar, vamos a centrar acá la imagen, aquí. Este es un circuito, un extremo de línea del trafo 1. Entonces, redefino la estructura, indico que sea para el trafo 0, y digo, ¿no? Por ejemplo, que a estas estructuras fines de línea, que cambie al armado E3 y que le cambie al soporte de mayor carga de trabajo, por ejemplo, ¿no? Puedo hacer una sola aplicación. Aplico, ¿no? Y vean que todos los fines de línea se han actualizado a ese armado y soporte. Entonces ya no tengo que estar modificando. Este no es un fin de línea, es un fin de línea. Aquí, ¿no? Todos los armados se han cambiado, los fines de línea. Y las estructuras intermedias o las otras estructuras se mantienen con la distribución inicial. Por ejemplo, vanos cortos, ¿no? Por ejemplo, este es un circuito, alineamiento. Aquí la tensión debería ser prácticamente la misma, o mejor dicho, está equilibrada, ¿no? En este eje. Pero aquí hay un esfuerzo debido a esta derivación. Es una derivación en T, por ejemplo, ¿no? Derivación en T. Entonces, normalmente aquí se trabaja como una estructura en derivación, ¿no? Fin de línea y derivación. Cosa que yo aquí le pongo un tensor o una retenida. Y como es un vano corto, sería pues un vano no tensado, no necesita un esfuerzo mecánico, de tal forma que aquí no produzca un desequilibrio en esta estructura. Entonces hay que definirlo como vanos flojos o vanos no tensados. Entonces básicamente se hace aquí, redefine estructuras, y aquí, ¿no? Por ejemplo, ¿no? Por ejemplo, vanos menores a 25 metros, o puede ser menos, ¿no? 24 metros, simplemente activo, y todos esos vanos menores a esas longitudes se definen como vano flojo o vano no tensado. De igual forma aquí, ¿no? La idea sería acá solamente distribuir las retenidas y en este pequeño vano no habría un esfuerzo mecánico, ¿no? O el esfuerzo mecánico es bastante reducido. Entonces yo puedo ir redefiniendo las estructuras de acuerdo a su función y ubicación. Puedo definir, por ejemplo, las estructuras en T, ¿no? Le asigno el armado E5, por ejemplo, ¿no? Distribuyo. Pues esta estructura este armado que estaba como un E1, un E200, como es una derivación en T, le asigne el armado correspondiente, ¿no? Entonces hace cambios que aplican a todo el proyecto y la idea sería quizás verificar en cada una de ellas y uno puede también editar, ¿no? Puedo editar aquí manualmente, ¿no? Acá, bueno, este es un nodo de derivación aéreo, ¿no? Que no está derivando sobre una estructura, sino que es un nodo aéreo. Entonces vamos definiendo las estructuras de acuerdo a su función y ubicación. Y bueno, ya nos ofrece el software unas opciones de distribución automática de acometidas. Aquí van a encontrar opciones manuales, pero bueno, tiene opciones automáticas. Y de igual forma, también utiliza como referencia esta numeración, ¿no? Esta numeración es bastante importante en sí, ¿no?
¿Por qué? Porque de acuerdo a la ubicación de las numeraciones y al tipo de acometidas que nosotros vayamos a definir, por ejemplo, aquí en tipo de demanda, perdón, bueno, tipo de demanda, aquí los tipos de acometidas, hay una base de datos que se definen de acuerdo a su longitud, ¿no? Tengo acometidas cortas, largas y extra largas, ¿no? ¿No? Y de acuerdo a la numeración, a los números que están ubicados cerca a un nodo o a una estructura, el software va distribuyendo las acometidas. Hace la conexión de las acometidas desde este nodo o estructura a los números más cercanos. Entonces es importante la numeración, ¿no? Hasta ahorita ya hemos utilizado, por ejemplo, para determinar el centro de cargas y hacer la distribución automática de acometidas, ¿no? Y uno también va definiendo también de forma manual, por ejemplo, cargas especiales, ¿no? Edito la acometida, ¿no? Puedo definirla, por ejemplo, como una carga trifásica. Si es carga monofásica, puedo cambiar la fase, puedo definirlo como carga especial, ¿no? Y asignarle, por ejemplo, su etiqueta, ¿no? Y bueno, como es una carga de mayor demanda, se van actualizando y ya me va mostrando las alarmas gráficas, ¿no? En este caso, las alarmas gráficas por excederme en el límite de caída de tensión, que en este caso yo lo he definido como 4, bueno, aquí está en 4.5. Yo supero en el nodo, supero este valor, este límite para el caso de baja tensión, y en los vanos que no cumplen o hay incumplimiento, te muestra esta alarma gráfica. O sea, sería que hasta este nodo sí está cumpliendo. Todo a causa de la carga especial, ¿no? Entonces son alarmas gráficas que el software te va emitiendo y ya pues uno va aquí dimensionando cuál es el calibre del conductor requerido, ¿no? Por ejemplo, es una de 25, es bastante bajo. ¿Qué pasa si yo lo cambio este conductor al inmediato superior, por ejemplo, de 35? Y bueno, hasta ahí, con 35 estoy debajo del límite, ¿no? Cumple. Entonces uno va definiendo también la sección del conductor óptimo, de tal forma que voy cumpliendo con el límite de caída de tensión, ¿no? Claro, ¿qué pasaría si la demanda fuese mayor que esta, ¿no? 1200, ¿no? 2 kilowatts, por ejemplo, ¿no? Va a aumentar la caída de tensión. ¿Qué pasa si las fases de conexión no está balanceada? También puedo. Este cálculo, por ejemplo, en el caso de redes trifásicas, también depende del balance del sistema, ¿no? Te muestra básicamente la fase que está más sobrecargada o saturada. Y el software también pues te emite o tiene un módulo de cálculo para el caso de balance de cargas, ¿no? Bueno, la fase SR37, S41 y T44. Un desbalance máximo de 16%, ¿no? Moderadamente balanceado. Uno puede reasignar las fases de tal forma que este valor tenga que ser de menor valor posible. Por ejemplo, quizás al pasar algunas fases, algunas cargas de la fase T a la fase R, ¿no? Para que esto se equilibre un poco, ¿no? Y eso es un tema de trasladar las cargas, ¿no? Acá ya bueno, acá solamente me está mostrando carga como carga especial el hotel que lo definí y la de alumbrado público, ¿no? Que está en circuito independiente, tiene dos circuitos independientes para alumbrado público, ¿no? Puedo reasignar aquí las cargas y viendo, ¿no? En qué caso, por ejemplo, baja, ¿no? Por ejemplo, si yo hago esta configuración o reasigno las fases, vean que prácticamente ya está balanceado, ¿no? 4%, ¿no? Y puedo hacer un ajuste más fino trasladando las cargas de servicio doméstico, ¿no? Que tienen menor demanda. Entonces es un tema de balance de cargas y también favorece el tema de la caída de tensión. Cuando estamos trabajando con el sistema desbalanceado. Pues este es el caso de las redes de media tensión. Vamos a abrir aquí un archivo. Aquí, por ejemplo, ya se ha distribuido todas las acometidas. Incluso puedo hacer el modelamiento de la red primaria. El tema es bastante similar, ¿no? Definir un punto de alimentación sobre el cual voy haciendo el trazado de los circuitos de media tensión.
A ver, vamos a ver, había unas consultas que estaban ahí. A ver, balance de cargas, un balance de cargas. Claro, ahí justamente vimos lo que era el balance de cargas, ¿no? Pero para hacer eso, o sea, propiamente hay que definir todas las cargas especiales. Bueno, aquí ya están todas las cargas especiales, las cargas de servicio doméstico y las cargas de alumbrado público, ¿no? Bajo el modelamiento o el tipo de distribución de cargas que se vaya a utilizar. Y una vez que está distribuido, ya podemos ver netamente todas las cargas, de tal forma que yo voy a aquí tratar de obtener que el sistema sea lo más balanceado posible, ¿no? Por transformador en tal caso, ¿no? Acá la idea es, como le digo, reasignar las cargas de tal forma que esto se reduzca, ¿no? Lo primero siempre es trasladar las cargas especiales, ¿no? Ya que son de mayor demanda. Y para hacer un ajuste más fino, voy acá a cargas de servicio doméstico y puedo ir trasladando, por ejemplo, ¿no? Para el circuito 2 puedo trasladar una carga de la fase S a la T o a la R, ¿no? Puedo hacer, ¿no? Por ejemplo, si acá reduzco dos cargas y las compenso aquí, de tal forma que la suma se mantenga, ¿no? Y tengo un mejor desbalance, ¿no? La idea es controlar el desbalance máximo. Se puede cargar ortofotos, ¿no? En el caso del DirectCAD no maneja lo que es todavía las ortofotos, ¿no? Pero sí son un requerimiento que ya nos han hecho saber algunos usuarios, ¿no? Estamos viendo la posibilidad de que se pueda cargar el tema de las ortofotos, ¿no? Ahora, acá hay otra consulta. Buenas tardes. ¿Se puede crear crear nuevos propios símbolos de los postes o solo se puede usar las que están en software? Ah, bueno, sí, de hecho, tanto como crear no, pero lo único que hay que hacer acá es configurar, ¿no? De acuerdo a esta lista de elementos, simbología gráficas. Lo que pasa es que se hizo un consolidado de las normativas, de las diferentes normativas a las que se tuvo acceso y se dibujó los diferentes símbolos o las simbologías por tipo de elementos, ¿no? Y si estos están dibujados ya internamente en el DirectCAD, ¿no? En teoría deberían estar todos los símbolos, pero en caso contrario no estuviesen, tendrían que comunicarlo para poder incluirlo, ¿no? Podría ser un empalmenteo en cruz. Ahí, claro, acá ya lo hicimos, ¿no? Este es el empalmenteo. Simplemente es sobre un nodo. El nodo puede ser, la estructura, puede ser sobre la misma estructura o sobre un nodo aéreo, ¿no? Y en este nodo yo puedo hacer varias derivaciones. Por ejemplo, aquí por ejemplo, es una estructura. Este es el circuito 2 del trafo 0, que es desde este nodo hasta aquí, va directo. Y hay una derivación hacia arriba, desde la estructura número 1. Es una derivación 1.1, 1.2 y así sucesivamente. Aparentemente esto es una especie de nodo en X, ¿no? Lo que pasa es que aquí no está saliendo sobre el mismo circuito, o sea, no hay un empalme físico en este circuito. Este es otro circuito, de hecho. Acá lo pongo, circuito 3, ¿no? Del trafo saco un circuito y utilizo este poste, ¿no? Simplemente hay una conexión mecánica y puedo hacer también como doble terna, se puede decir, ¿no? En este pequeño tramo. Entonces, las conexiones simplemente son derivaciones, ¿no? Puedo sacar una derivación de este nodo y esos son los tipos de conexión. El tema de las capacitaciones y eso sí lo van a ver con la señorita que en este caso me está moderando. Igual el costo. A ver, si por favor, se puede explicar el cálculo de las retenillas, incidir más en redes verticales, por ejemplo, en zonas urbanas y poco espacio, y las concesionarias solicitan apuntar el cálculo de retenidas para aprobar los proyectos, ¿no? Claro, lo que pasa es que, como les comento, aquí el DirectCAD netamente hace cálculos eléctricos. Si bien es cierto que cuando yo
hago una distribución de elementos, aquí ¿qué nos faltaría? Por ejemplo, distribuir las retenidas, ¿no? Bajo el tipo de configuración o, y la cantidad por tipo de estructura, ¿no? Básicamente es donde se distribuyen, en los fines de línea, en en las estructuras, cambio de dirección o si es que hay estructuras de retención, ¿no? Esto puede ser una distribución automática que aplicaría para todo el proyecto y en teoría se ha distribuido, pero o sea, verificar que mecánicamente se requiere una sola retenida y qué tipo de cable retenida, ya es un cálculo mecánico estructural, ¿no? En este caso no lo vamos a ver en el DirectCAD, no se ve. Eso lo pueden ver en el DLTCAD o en el Cambre, ¿no? Más que todo en el Cambre, ya que son módulos de cálculo, ¿no? Principalmente ahí se puede analizar lo que es el cálculo de las retenidas, ¿no? Tanto por retenidas inclinadas simples o verticales, ¿no? Las verticales, por ejemplo, se pueden utilizar en zonas de perdón, estructuras de baja tensión, ¿no? Y tiene bastante utilidad por el tema del espaciamiento y también compensan estas cargas, ¿no? Pero en el caso de las redes de media tensión no compensan mucho esa carga, ¿no? Al menos eso es lo que se ha verificado en el cálculo. A ver, ok, ya tenías, ¿no? Ok. Bueno, este es el caso de las redes secundarias y vamos a ver acá la red primaria. Aquí, por ejemplo, aquí ya tiene modelado tanto la red de baja tensión y la de media tensión. Básicamente es como les comenté, definir el punto de diseño y hacer el trazado de los circuitos. Esta es una red, vamos a activar aquí el nombre de conductores, una red trifásica, entonces vamos a actualizar aquí, red trifásica y el sistema, para el caso de los conductores, son conductores trifásicos, ¿no? Ahí está. Recalculo. Y tengo para este pequeño tramito, ¿no? En media tensión normalmente no se tienen muchos problemas de caída de tensión. Incluso que esté con este calibre de conductor bastante bajo. Básicamente tendría que calcular las pérdidas, ¿no? 0,66%, ¿no? Eh, Ahora, esto también repercute, esta caída de tensión de este pequeño tramo, repercute o incide en el caso de la caída de tensión de las redes secundarias. ¿Por qué? Porque si ustedes, por ejemplo, editamos este transformador, edito el transformador, ¿no? Tengo la red nominal en el lado primario y la red en el lado secundario. La nominal y la actual, ¿no? La nominal es la que yo defino en la base de datos, 380.220, pero la actual es 375 y 218, ¿no? ¿Por qué? Porque el tema de la caída de tensión en el tramo de la red primaria. Entonces, esto también va a incidir con respecto a la caída de tensión. Entonces, ¿qué pasaría si en el modelo de cálculo indico aquí, ¿no? No quiero que se calcule de media tensión, solamente que en los bornes del lado secundario del transformador tenga la tensión nominal. ¿Ven? Vean que esto incide bastante, ¿no? Entonces, edito el transformador y ya no está considerando la caída de tensión en media tensión. Y es por eso que en baja tensión tengo la tensión nominal es igual que la actual. Pero si yo considero esa caída de tensión de media, a pesar que es un tramo corto, ya tendría problema de caída de tensión, por ejemplo, en estos dos últimos vanos, para este circuito, ¿no? Esto es lo que es caída de tensión. Igual uno puede también acá hacer el trazado de los circuitos. Ahora vamos a ver, vamos a utilizar esta estructura. Vamos a ponerlo aquí. Y finalmente llego al transformador, ¿no?
Y en el transformador igual, ¿no? Voy editando, recalculo, se actualiza y aquí le voy asignando el armado y aquí sería una subestación, ¿no? Y se actualiza el símbolo, ¿no? Subestación trifásica de postes con dos postes, ¿no? Es como que en la base de datos este armado está definido con dos postes. Y este es el circuito de la red de media tensión. Y bueno, en este ejemplo, por ejemplo, podemos ver el tema de las redes subterráneas, ¿no? Aquí, por ejemplo, se ha modelado un tramo de red subterránea, en este caso corresponde al circuito 4, ¿no? Circuito 4, para diferenciar los circuitos de las redes aéreas con respecto a las redes subterráneas, en este caso las redes subterráneas son unas líneas segmentadas, ¿no? Las acometidas, los empalmes o la limitación de las cargas con una conexión directa del circuito enfrente. Y en este caso, ustedes en estas versiones actuales del DirectCAD también pueden diferenciar los circuitos, ¿no? ¿Por qué? Porque, ¿qué pasaría si yo quiero diferenciar así gráficamente si este circuito pertenece a un trafo 1 o al trafo 2? Entonces, simplemente voy a configuración de colores, por ejemplo, el transformador, edito el transformador, y acá por circuito voy cambiando el color, ¿no? Por ejemplo, color cian. Pues esto me ayuda gráficamente a determinar si un circuito corresponde a un trafo A o al trafo B, ¿no? Incluso en el mismo circuito también puedo diferenciar los colores, ¿no? Entonces, de manera general sería para el transformador cambiar el color y en el circuito puedo editar el circuito y cambiar el color del circuito. Por ejemplo, de este naranja, ¿no? Codificación de colores. Ok. Entonces vean todo lo que se puede hacer con el DirectCAD a nivel gráfico y lo que es cálculos, cálculo de caída de tensión. Y bueno, lo que se requiere básicamente son los reportes, ¿no? Verificar que aquí se haya cumplido con la caída de tensión, por ejemplo, con 35 no me cumple, entonces ya voy aumentando la sección y ahí cumple, ¿no? Aquí igual forma, ¿no? Acá en caso de redes subterráneas se verifica tanto caída de tensión y capacidad térmica del conductor. Y ya está. Entonces, los reportes serían, por ejemplo, tabla de caída de tensión. Sus reportes pueden estar referenciados tanto a la tensión de línea o la tensión de fase. Y ahí obtiene sus reportes de caída de tensión por subestación y por circuito. Pueden ser, dependiendo del modelo de distribución de carga del alumbrado público, solamente servicio particular o solo alumbrado público. O en este caso consolidados y lo pueden exportar a un archivo Excel, ¿no? Y ahí se va exportando por su estación y por circuito. Planilla de estructuras, tenemos el cuadro de estructuras, básicamente son las coordenadas de ubicación de las estructuras que se han insertado, pero en este caso el plano tendría que estar georreferenciado para que las coordenadas también, se exporten de esa misma forma. De igual forma, esto también se puede exportar Excel. La planilla de estructuras, tipo de armado, tipo de poste con sus cantidades, el tipo de conductor, ¿no? El ángulo de desviación y la cantidad de los demás elementos, ¿no? Por ejemplo, las cantidades retenidas, acometidas según el tamaño, tipo de luminarias, entre otros. Esto también se puede exportar a Excel. Resumen general de materiales, ¿no? Son cantidades totales, el cual me sirve, como les comenté, para lo que es el metrado. Cuántas estructuras tipo E1 se han distribuido, cuántos transformadores, en este caso acá está independiente, por elementos, resumen de materiales por trafos, trafo 0 y el trafo 1. Cantidad total de postes por el tipo,
cantidad total de conductores, tanto de circuito, de fase, acometidas, luminarias, cantidad de acometidas, tipos de cantidad de cargas y distribuidas, cantidad de luminarias, nodo de conexión, retenidas, puestas a tierra, cajas de conexión, ¿no? Pues todos estos elementos se van a exportar como un resumen general de materiales. Y finalmente necesitamos los reportes de caída de planos, ¿no? Planos y láminas. Por ejemplo, aquí he definido algunas láminas. Se pueden definir láminas según estos formatos: A3, A2, A1, A0, ¿no? Definir unas láminas de corte y bueno, uno las puede ir colocando en una posición de tal forma que se van a exportar bajo esa numeración y lo podemos exportar tanto los circuitos de baja tensión como los de media tensión. En este caso la capa activa es baja tensión y yo exporto circuitos de baja tensión. A ver, vamos a ver circuitos de baja tensión. Aquí está. En este caso, como he distribuido 3 láminas de corte, y es tal cual me exportan las 3 láminas de corte bajo la lámina que hayamos seleccionado, respetando en este caso la codificación de colores, ¿no? Que uno ha definido. Y cada elemento está en una capa independiente, ¿no? Una capa de tema de las acometidas, si es un circuito, si es una luminaria, ¿no? Cada uno con su capa, ¿no? Si es un tensor, cada uno lo exporta en su capa. Y estos reportes son, de igual forma, se pueden hacer para la capa de media tensión. Simplemente selecciono la capa de media tensión, puedo redefinir aquí el tipo de lámina y vuelvo a exportar. Puedo hacer una sola lámina y exporto los circuitos MT. ¿Lista? En este caso exporta, a diferencia de las redes de baja tensión, por ejemplo, en el tema de configuración, lo que son datos de estructuras puede ser en un cuadro de datos o exportar a detalle, ¿no? Cuando se exporta a detalle es prácticamente este formato, ¿no? Tal y cual yo lo he modelado en la red en este caso en el software DIRCAD, ¿no? Se va a mostrar tal cual así, ¿no? Por ejemplo, si tengo activo el nombre conductor, le va a aparecer de esta forma, con este circuito, ¿no? O cualquier otro elemento. Pero si utilizo el modelo, por ejemplo, cuadro de datos, entonces lo va a exportar las características o ¿no? Los elementos asignados a esta estructura en un cuadro. Es un formato de presentación. Y esto es con respecto a los planos, ¿no? A ver, aquí me habían preguntado con respecto a vamos a ver, cuando se trabaja en formato Excel, ¿no? Habíamos dicho, por ejemplo, se puede trabajar con este formato que es básicamente la ubicación o las coordenadas de ubicación del punto de suministro, ¿no? Entonces esto básicamente es un trabajo de campo en la cual cada coordenada corresponde a una vivienda. Pueden ser servicio doméstico o cargas especiales. En este caso, para que el software haga la representación de las cargas como dibujo, en este caso como lote, depende de unos códigos, ¿no? Por ejemplo, si yo a la coordenada le asigno código 100, entonces lo va a dibujar como una carga doméstica. Pero si le asigno código 110, lo define como carga especial. Entonces, esto es básicamente lo que se requiere, ¿no? Como lo cargo, simplemente voy aquí, cargar topografía, y aquí le cambio el formato. Como está en archivo Excel o texto, vamos a ver.
Aquí está. Y me muestra toda la data que está en el archivo Excel y simplemente sigo unos pasos y es una tabla de conductores que no se ha cargado. Entonces lo va a recuperar de esta forma, ¿no? El esquema gráfico de las cargas de servicio doméstico, en este caso cuando ustedes le asignan código 100 y lo que son cargas especiales como 110. Entonces, es básicamente cuando trabajan con este formato, archivo Excel. Aplicable para zonas rurales, ¿no? Ok. A ver, hay unas otras consultas. Si se pueden exportar las planillas y planos en bloques para grupos de localidades. A ver, no sé si se refiere al plano que hemos mostrado, que si se exporta por capas o va a depender de lo que estemos modelando, ¿no? Lo que pasa es que, por ejemplo, si se refiere a varias localidades, se podría decir, ¿no? Si son varias localidades en un mismo archivo, eh, eso depende, ¿no? Por ejemplo, si yo lo exporto ya utilizando cajetines, vamos a ver el plano, ¿no? Ya no utilizo cajetines, ¿no? Estos son láminas de corte cuando quieren exportar bajo este formato. Pero si yo lo quiero exportar tal cual está, pueden ser esta localidad, otra localidad por acá, uno más alejado, entonces ya tendría que exportar de esta forma, ¿no? Pueden ser con lotes o sin lotes. Vamos a exportarlo. No estamos trabajando aquí, ¿no? Pues ya no necesito en ese caso las láminas de corte. Entonces me va a exportar el circuito tal cual, pueden ser con grillas o sin grillas. Pues como solamente en este archivo solo hay un circuito, exporta tal cual, ¿no? Si hubiesen más circuitos modelados, lo va a exportar de esa forma. Pero bueno, en sí cada elemento, como el elemento es una sola cometida, eso sí lo hace en un solo bloque, ¿no? Ahora, ¿dónde configuro el porcentaje del tiro de DDS? Si es 15, porque siempre aparece en 18, ¿no? Claro, lo que pasa es que es el valor típico recomendado. Si es diferente, puede ser para el caso de fases independientes, ¿no? Ahí puede ser menor por el tema de ya que la longitud entre vano y vano, o entre estructura y estructura, perdón, normalmente es menor, ¿no? Que si fuese netamente de media tensión, ¿no? Porque al final estoy utilizando estructuras tanto de media como de baja tensión. Entonces, eso tanto en el DirectCAD como en el DLTCAD o en el Camber, ustedes tienen que buscar la opción hipótesis de cálculo mecánico de conductores, ¿no? En el caso del Direct, por ejemplo, está en el menú dato de proyecto, hipótesis de cálculos, aquí. Eh, para el caso del EDS inicial, aquí sería en la condición 1, que sería condición inicial o EDS inicial, como ustedes quieran llamarlo, definen el porcentaje de tiro de rotura, ¿no? En este caso va a ser para el tendido. Si es 14, 15, ustedes lo definen aquí. Puede ser para servir cargas de circuito de fase o pueden ser para otro tipo de cables, ¿no? Por ejemplo, si en mi circuito estoy modelando además una fibra óptica, pues acá defino, ¿no?, cuánto es su porcentaje de tiro de rotura. Y esto en el caso del DirectCAD básicamente me va a servir para lo que es un cálculo referencial del cálculo mecánico de conductores aquí, ¿no?, en base a esas hipótesis definidas y los tiros considerados. Pero ya en el DLTCAD sí ya tú vas a poder ver el modelamiento, ¿no?, tanto a nivel de perfil y de las catenarias o las flechas que se forman bajo esas hipótesis que ustedes han definido. Y hacen la verificación de las distancias mínimas de seguridad,
En este caso, para condición máxima temperatura, máxima fecha y lo que es el cálculo mecánico estructural, ¿no? En base a esas condiciones. Pero bueno, eso se define igual tanto en los tres software, ¿no? DirectCAD, DLTK y RedCamera, en la tabla de hipótesis. En el caso de las redes primarias también exporta planillas. Claro, lo que pasa es que simplemente tienes que activar la capa. Siempre en la parte inferior, tanto para lo que es reportes o cálculos. Por ejemplo, yo veo el menú cálculos, pues si estoy en baja e ingreso al menú cálculos, estos cálculos son referenciados a la capa activa. Y en la capa activa aquí es baja tensión. O sea, todos los cálculos que yo voy a ver son de las redes de baja tensión. Si voy a exportar planos, son los planos de baja tensión. Entonces, ¿cómo es que exporto la media tensión? Entonces, o cambias de capa aquí, capa activa, doble clic, aparezca la red de media tensión. Entonces, todos los cálculos que yo voy a mostrar aquí van a ser con respecto a la red de media tensión. Aquí está que era bastante bajo, ¿no? 0.66 o 0.7. De igual forma, los planos que se van a exportar van a ser de media tensión. Aunque aquí tiene un módulo para exportar directo a media tensión. Igual, ¿no? Las planillas de estructura van a ser de las redes de media tensión. Resumen de materiales. Entonces va a depender de la capa activa, ¿no? ¿Qué capa esté activa? Si es baja o media. O pueden cambiar aquí, ¿no? Cambian de baja y van al reporte de cálculos o van al módulo de plano. Entran en media, van al módulo de cálculos o al módulo de planos. Ok. Teclas de acceso rápido. No, de hecho no tiene para agregar, para configurar. Pero sí se puede utilizar algunas opciones, ¿no? Hay algunas opciones que sí se graban, por ejemplo, si estoy en la opción, por ejemplo, para editar no necesito una tecla, porque simplemente si yo quiero editar una cometida, le hago doble clic sobre el elemento, ingreso a la ventana de edición, ¿no? Si quiero editar el circuito, de igual forma. Si quiero editar la estructura, de igual forma. No necesito una tecla rara. Pero si quiero, por ejemplo, si estoy insertando algún elemento, por ejemplo, alguna cometida, ¿no? Presiono escape, ya no necesito seleccionar agregar acometida. ¿Por qué? Porque si ustedes dan clic derecho, van a ver que aquí indica que esa última acción que ustedes hayan hecho se graba. Y si ustedes la quieren volver a llamar, simplemente presionan F2. Pues, no presiono agregar acometida, lo que hago es presiono F2 y ya puedo seguir agregando acometida, ¿no? Presiono F2 y agrego. Pues son opciones que agilizan quizás, ¿no? El tema de agregar algún elemento. ¿Por qué? Porque elimina cualquier elemento, ¿no? Puedo eliminar la cometida, o sea, no necesito eliminar un elemento en especial. Puedo eliminar la retenida, la luminaria, ¿no? Pero bueno, sí, en algunas ocasiones quizás algunos están más acostumbrados a utilizar combinaciones de teclas, ¿no? Pero en tal caso lo vamos a considerar. A ver, por ejemplo, vamos a ver una opción aquí. Permítanme. O sea, ahí, por ejemplo, hay una pregunta con respecto a si se puede cambiar un tramo de circuito como existente, ¿no? Claro, aquí vemos prácticamente todos los circuitos que hemos modelado son como redes
eh, proyectadas o redes nuevas, ¿no? Pero claro, si uno, el caso de las estructuras, por ejemplo, yo la podría editar y aquí cambiarlo, ¿no? Si es nuevo o existente, ¿no? Voy a ir aplicando el check, ¿no? Pero algo más fácil sería con estas opciones. Por ejemplo, aquí dice set existente. Puede ser el trafo o un circuito, ¿no? Por ejemplo, si es el trafo, selecciona el trafo y el trafo se vuelve existente, es un elemento existente. Así es la malla, toda la malla se vuelve existente, ¿no? Entonces, con estas opciones se pueden hacer, ¿no? Tanto para el transformador o los circuitos, ¿no? O también lo puedo regresar, ¿no? Set proyectado o malla proyectada, ¿no? Bueno, eso sí, son, de hecho creo que son opciones de las nuevas versiones, ¿no? Los trafos se pueden reubicar, eh, depende, por ejemplo, si es en un sitio cercano, o sea, cualquier elemento se puede reubicar, ¿no? Yo puedo hacer gráficamente, la puedo reubicar. Pero obviamente que la topografía, aquí el tema de los conexionados pueden variar. Si es de esta forma, no habría problema, ¿no? Pero si es, por ejemplo, algo más alejado, no sé, quizás por esta zona, ya puede cambiar. Ahí ya tendría que utilizar ya otras opciones. Por ejemplo, quizás cortar el circuito momentáneamente, ¿no? Puedo ir cortando los circuitos solamente de las salidas, cosa que el trafo lo reubico y de ahí lo voy uniendo, ¿no? Con opciones de cortar y unir, de tal forma que no tenga que borrar todos los circuitos, ¿no? Voy cortando momentáneamente los circuitos de salida, los reubico en la subestación y luego los uno, ¿no? Son opciones que realmente permite el Direct Cut. ¿Sí? Ok, bueno, de hecho hay bastantes consultas que se pueden ir absorbiendo, pero por tema de tiempo, quizás ya los podríamos invitar a que participen de los cursos, ¿no? Y ahí se puede ir comentando, ¿no? Estas son unas consultas que faltarían, estarían pendientes, ¿no? Como les digo, esta sesión se está grabando y se van a colgar al canal de YouTube, ¿no? Y cualquier persona lo puede visualizar. En el caso de la caída de tensión, para el caso de Direct Cut, por ejemplo, acá dice, ¿no? Los cálculos de caída de tensión se consideran utilizando temperatura máxima de operación del cable o la temperatura de operación de una capacidad, ¿no? En sí, esa temperatura tendría que estar relacionada con la máxima temperatura de operación, ¿no? Para la potencia que voy a transmitir. Pero en el cálculo, o sea, para el Direct Cut, directamente yo ingreso acá la temperatura de diseño. Y ese factor va a utilizar para el cálculo de los parámetros eléctricos, ¿no? La resistencia, la temperatura de operación. Básicamente en sí, no sé si lo hacen ese cálculo. O sea, es un cálculo por la potencia que también que va a alimentar, no, ya no necesitaría o estaría dentro de un rango, ¿no? Por eso es que las normativas ya prácticamente te tienen definido, ¿no? Es decir, básicamente lo utilizamos como un dato ya
de la norma o de la empresa eléctrica por el cual estamos modelando la red, ¿no? Si se puede insertar un tramo subterráneo. Ah, bueno, acá no se insertó, ya lo mostré, pero a ver si fuese en este caso, vamos a ver si tengo los datos por omisión, a ver si se tiene datos por omisión, un tramo subterráneo. Entonces, simplemente acá activo red aérea, red subterránea. Entonces, cualquier elemento que yo inserte va a ser un tipo subterráneo. Entonces, el trabajo también puede variar, ¿no? En este caso es un trabajo aéreo, puedo configurar para que sea un trabajo subterráneo. Pero el circuito, por ejemplo, ya está definido como subterráneo. Entonces, simplemente es un tema de definir aquí, activar el modo de diseño, si es aéreo o es subterráneo. Y cuando es subterráneo, hay que definir estos parámetros por defecto, ¿no? En este caso no tiene muchos elementos para diseñar. Básicamente es trazar el circuito, definir nodos, luzones o cajas de paso, ¿no? Más que todo, ¿no? Y sobre estos circuitos hacer la distribución de las acometidas o luminarias, ¿no? En el caso de las luminarias, sí necesitan aparte un nodo de conexión porque sobre este nodo el software va a hacer, ese nodo lo va a convertir en un poste porque las luminarias van sobre un poste, ¿no? No necesariamente en el nodo de conexión de las acometidas, tiene que ser un nodo independiente, ¿no? Cada cierta distancia. Y este sería lo que es el tramo subterráneo. Bueno, como les comento, hay un sinfín de temas que se ven aquí en el caso de las redes de distribución. Y ahorita solamente estamos hablando de la parte eléctrica, ¿no? Complementar con la parte mecánica, ¿no? Puedes portar aquí a ver el modelamiento de las redes o de las catenarias de los circuitos y verificar el cálculo mecánico estructural, ¿no? Eso ya se complementa con el de ElectriCAD o quizás hacer un cálculo con el CAML, ¿no? Son dos modos, como les comenté, son dos modos de evaluación.